Bienvenidos a Parada Jurídica. Las estadísticas indican que en el Perú en los últimos años se han registrado alrededor de 50.000 casos de violencia familiar por año. Se estima que 2 de cada 5 víctimas denuncian a su agresor, que es parte de la esfera familiar. Las agresiones más comunes son violencia psicológica, violencia física y violencia sexual. El doctor Marco Lozano, especialista en este tema, desde un plano legal, nos hablará acerca de la violencia familiar. Buenas tardes, doctor Marco Lozano. Bienvenido a Parada Jurídica. ¿Nos puede explicar qué cosa es la violencia familiar? Buenas tardes. En efecto, la violencia familiar consiste en un acto o conducta dañina de carácter físico, psicológico, también puede ser sexual o patrimonial, que se produce dentro de un ámbito de responsabilidad, de confianza, de poder dentro de la familia. Doctor, ¿cuántos tipos de violencia familiar existe? Actualmente, según la ley 30.364, que es la ley que regula la violencia familiar, existen 4 tipos de violencia. La primera es física, la psicológica, tenemos la sexual, y por último tenemos la patrimonial o también conocido como económica. ¿Qué tipo de violencia familiar se da más frecuentemente en el hogar? Actualmente en las familias peruanas lo que mayormente se da son las violencia física, que consiste pues en patadas, puñetes, agresiones dentro del hogar. Asimismo tenemos la violencia psicológica, que consiste en insultos, amenazas que se dan entre los integrantes de una familia. Y por último tenemos la violencia de carácter sexual, que hoy en día este tipo de violencias ha incrementado en número. Doctor, ¿nos podría explicar cuál es el tipo de procedimiento que se debe seguir para denunciar estos tipos de violencia familiar? El procedimiento es acudir a los centros especializados e interponer la denuncia respectiva cuando somos testigos o cuando presenciamos hechos de violencia. Por ejemplo, tenemos al Poder Judicial, que tiene ya juzgados especializados contra la violencia familiar, también la Fiscalía y también, por último tenemos a la Policía Nacional del Perú. En efecto, estas 3 instituciones se puede acudir e interponer la denuncia. Sin embargo, nosotros como firma de abogados, Romalex, estamos gustosamente e integralmente podemos asesorarlo cuando usted haya sido víctima o haya presenciado un hecho de violencia. Doctor, nos comentaba que frente a hechos de violencia familiar se deben recurrir a diversas instituciones. En cuanto a la denuncia, ¿quién lo debe realizar y si es necesario el asesoramiento de un abogado? Lo más recomendable en estos casos es el asesoramiento del profesional adecuado, en este caso el abogado. Sin embargo, si no se tiene el asesoramiento, como ya les señalé, se puede acudir a estas instituciones e interponer la denuncia. Ojo que la denuncia no necesariamente tiene que ser de carácter escrito, también lo puedes hacer de manera verbal. Un ejemplo, ¿qué pasaría si la vecina María todas las noches ve que su vecina Rosa es maltratada física y verbalmente por parte de su esposo Juan? ¿La vecina María podría denunciar estos hechos? Indudablemente, al ejemplo que me estás dando, constituiría una violencia física y psicológica a la vez. En tanto, la vecina podría interponer la denuncia en los centros especializados. A pesar de que ella no es la víctima, ella es un tercero que ha presenciado, por lo tanto, la ley ampara que cualquier persona que sea testigo
o que va a presenciar hechos de violencia pueda denunciar. Tranquilamente podría denunciar, procede la denuncia de manera automática. Gracias, doctor Marco, por su participación en Parada Jurídica. Nos volvemos a ver en una próxima edición. Buenas tardes.